Ferrari está rienda a terminar una temporada en cero con las victorias porque sin dudas pasó por ahí la última gran oportunidad. Si bien sabemos que vienen circuitos como Bakú, Singapur, Las Vegas por ahí en los que han sido fuertes en el pasado y que no descartan del todo la posibilidad, habían preparado todo para el Gran Premio de Italia, para Monza tener alguna oportunidad con incluso piezas específicas del coche diseñadas para esa pista. Bueno, también hay que hablar de cómo Monza sacó a la luz por ahí las limitaciones fundamentales que tiene ese coche, el SF25, que ha dado tantos dolores de cabeza al cabalino en esta temporada. Ya que para la cantidad de aficionados que acudieron a las tribunas dispuestos a apoyar al cabalino rampante, la verdadera sorpresa del fin de semana en Monza lamentablemente no fue Ferrari, sino Red Bull con Max Verstappen logrando una victoria un tanto inesperada teniendo en cuenta lo que había sufrido Red Bull en el pasado en ese circuito. Para Ferrari fue un duro golpe. El Gran Premio de Italia de Fórmula 1 representaba una de sus mejores oportunidades para vencer al dominante McLaren. Pero no fue así. En Monza, donde la eficiencia aerodinámica suele ser clave, se pusieron en manifiesto las limitaciones de Ferrari que han persistido durante gran parte de la temporada, incluso en una pista favorable. Las esperanzas de lograr su primera victoria de la temporada se desvanecieron el día sábado, en una sesión de clasificación en la que el SF25 no tuvo el ritmo necesario para liderar justamente la prueba clasificatoria, con un Charles Leclerc teniendo una gran primera vuelta y no logrando mejorar en la segunda, con un Lewis Hamilton que ya estaba limitado con lo que había pasado y la penalización que acarreaba del Gran Premio de los Países Bajos. Para aspirar a algo más que el cuarto y sexto puesto, se necesitaría algo distinto, algo inesperado el domingo. Los pilotos atacaron en la primera parte de la carrera, con un Leclerc luchando por la última posición del podio, pero con pocas variables para aprovechar, las esperanzas se desvanecieron rápidamente en la casa de Ferrari. El Gran Premio resultó sorprendentemente lineal, sin nada inesperado, incluso más de lo que los propios equipos habían anticipado. Los factores que alimentaron la incertidumbre el año pasado y que podrían haber ayudado a Ferrari se desvanecieron. Esto finalmente expuso las deficiencias del SF25 en comparación con sus rivales, especialmente en la carga aerodinámica. Este es un aspecto que ha relegado a Ferrari al papel de extra en un gran premio en el que se esperaba que pueda competir como protagonista. Los indicios ya se habían manifestado en la clasificación, pero en carreras sin el apoyo del agarre adicional que proporcionaba el nuevo neumático blando, las deficiencias del SF25 se hicieron aún más evidentes a lo largo de esas vueltas que se dieron en el circuito de Monza. Ciertamente, en las primeras etapas de la carrera los dos pilotos presionaron, lo que contribuyó por ahí al sobrecalentamiento de los neumáticos en un momento delicado del ciclo de vida. Esto requirió algunas vueltas para restablecer el equilibrio, pero eso fue relativo, ya que no afectó demasiado al consumo y degradación fue mínima de los neumáticos. No hubo una gran degradación durante el fin de semana, sobre todo en las tandas largas. En su análisis posterior a la carrera, Frederick Vasseur mencionó la ausencia de una última décima en la comparación directa con McLaren. En una vuelta en seco este análisis es válido, aunque que el neumático nuevo blando disimuló algunas deficiencias para ofrecer agarre a un coche extremadamente descargado. Sin embargo, en carrera la situación resultó ser mucho más compleja y distante de lo que se esperaba. Culminó con una situación en la que en el templo de la velocidad Ferrari simplemente no la tuvo. Analizando la carrera a partir de la vuelta 20, tras la fase más crítica relacionada con la gestión térmica de los neumáticos, se hizo evidente donde el SF25 perdió terreno frente a McLaren y Red Bull. En las curvas, en particular en las secciones más rápidas y técnicas, como Ascari y Parabólica, donde la estabilidad es crucial. El Ferrari llegó a retrasarse hasta 10-11 kilómetros comparado con sus rivales. La gran ventaja de velocidad en las rectas, hasta 6-7 kilómetros en el McLaren, el MSL39 y 3-4 kilómetros en el RB21, no fue suficiente para compensar el tiempo que perdían en las curvas, traduciéndose en una diferencia media de alrededor de 2 décimas y media por vuelta respecto a Piastri y más de 4 con Verstappen hasta por lo menos la primera parada en boxe. Incluso quedó esa imagen en la largada donde pasan justamente por Ascari el Red Bull de Verstappen, el McLaren de Norris, y atrás viene Leclerc y las mete una salvada tremenda en justamente Ascari, que estuvo a punto de perder el coche. Bueno, así de descargado estaba el SF25. Obviamente no fue todo malo. Fue esta menor velocidad en las curvas la que permitió al SF25 sostener a menos
tensión a los neumáticos, favoreciendo una aproximación gradual al ritmo en el último stint hasta alcanzar un rendimiento comparable a los rivales cuando se fue descargando el coche. Al generar en las curvas a menor velocidad el SF25 por ahí también puso menos estrés en los neumáticos, un factor que jugó a favor en la fase intermedia de la carrera. Fue en ese momento, como admitió Verstappen, cuando el holandés empezó a notar los efectos de cierta degradación tras forzar más de 30 vueltas, donde Ferrari experimentó algo similar en Jeddah. El tiempo perdido en el tráfico había mitigado el desgaste de los neumáticos de nuevo en una pista caracterizada por una baja degradación y un asfalto extremadamente liso. La decisión de Ferrari de centrarse en esta configuración extremadamente descargada es comprensible, ya que representó una apuesta técnica total a lo que incluso Red Bull terminó adaptándose o yendo por ese camino para marcar la diferencia con una misma dirección. Apostar todo en un área específica era la única forma de vencer a McLaren, pero en ese momento la cuestión crucial seguía siendo la carga aerodinámica generada por los bajos de la carrocería, por el suelo del monoplaza. En retrospectiva a la temporada, el RB21 ha demostrado una superioridad constante en las curvas de alta velocidad gracias a una gran estabilidad y un nivel de carga que el SF25 nunca ha podido igualar y que los pilotos han comentado que le falta con tanta frecuencia. Esa limitación ya se había manifestado en otras carreras y en Monza se hizo aún más evidente y perjudicial y no pudo compensarse cargando los alerones o de otra manera dado el riesgo de perder eficiencia y su mayor punto fuerte. Claro, a ver, es cierto que cada monoplaza tiene su propio mapa aerodinámico, sus propias características que determinan la eficiencia que va a tener en función de la carga y el paso por curva. McLaren suele ser más eficiente y rendir mejor con los alerones cargados, mientras que para Red Bull es lo contrario. Se esperaba legítimamente que la menor carga en la parte trasera generaba un mayor deslizamiento y en consecuencia mayor degradación de los neumáticos. En realidad, el bajo consumo registrado mitigó considerablemente el problema, neutralizado uno de los puntos fuertes del McLaren, ¿no? La gran gestión de los neumáticos. La maniobrabilidad trasera que permite tener un extra para el MSL39. Este fue un efecto secundario inesperado que estabilizó el rendimiento y redujo la contundencia de una de sus mejores armas. Este escenario permitió a los rivales presionar sin miedo, sin tener que andar gestionando, especialmente en la fase inicial, demostrando la superioridad de su carga aerodinámica. Ferrari quería que Monza fuera el escenario de redención, de por ello que podía ser su única victoria y así tapar una temporada que ha sido oscura, pero en cambio se convirtió en la realidad y un fiel reflejo de los problemas de diseño del SF25, un monoplaza que sin duda ha dado muchos dolores de cabeza, un monoplaza con el que esperaban poder luchar por el título, ese título que se le escapó por pocos puntos la temporada anterior con el equipo McLaren y también poder luchar por el de pilotos, cosa que no pudieron hacer en la temporada 2024. Pero así todo va a pasar a ser una de las peores temporadas de Ferrari en la era del efecto suelo, incluso podría ser la única de las 4 temporadas que hemos vivido en la que Ferrari se vaya con un 0 en cantidad de victorias. Cierro por acá con este análisis, déjame en los comentarios qué opinas de todo lo que hemos detallado. Suscríbete al canal, deja un me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós.